Saludos. Escribió el filósofo español José Ortega y Gasset, 1883-1955, que, cito, la moral es una cualidad matemática, es la exactitud aplicada a la valoración ética de las acciones. Fin de la cita. Esta es sin duda una magnífica definición, como todas las que solía hacer el filósofo español. En Hispanoamérica, la escasez de esa cualidad matemática ha impedido el desarrollo armónico de nuestras sociedades desde tiempos inmemoriales. En esta sección de A Cubierto, en Di lo que algo queda, enemigo de la desinformación, haremos una aproximación al tema de la corrupción. En mayo de 1993 se fundó la entidad internacional sin fines de lucro denominada Transparencia Internacional, con sede en Berlín, Alemania. Su propósito es combatir el abuso del poder para obtener beneficios particulares, es decir, combatir la corrupción en el ámbito político. Para este fin, publica anualmente su reporte global sobre la corrupción, que contiene el índice de percepción de la corrupción en los países. El índice de percepción de la corrupción clasifica a 180 países y territorios según las percepciones con respecto al nivel de corrupción en el sector público, empleando una escala de 0, muy corrupto, a 100, muy baja corrupción. En el índice del año 2023, Dinamarca, con 90 puntos, encabeza el índice por sexto año consecutivo de muy baja corrupción, seguida de cerca por Finlandia y Nueva Zelanda, con puntuaciones de 87 a 85 respectivamente. Debido al buen funcionamiento del sistema de justicia de estos países, también se encuentra entre los primeros puestos en el índice del Estado de Derecho. Somalia y otros países del Oriente Próximo ocupan las posiciones inferiores en el índice. Todos estos países se ven afectados por crisis prolongadas, en su mayoría conflictos armados o de derecho. La corrupción está íntimamente ligada al atraso porque las enormes sumas de dinero robadas por funcionarios deshonestos de todos los niveles administrativos son recursos que se sustraen al financiamiento del desarrollo. Por eso no es casual, sino causal, que los países de mayor honradez en el manejo de los recursos públicos pertenezcan al primer mundo y los más corruptos al mundo subdesarrollado. El 29 de marzo de 1996 se suscribió en Caracas, Venezuela, la Convención Interamericana contra la Corrupción, bajo la premisa de que, cito, la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos. Fin de la cita. En términos general, esta fue una demostración de hipocresía de ciertos líderes políticos latinoamericanos. Pocos de los países suscriptores han hecho esfuerzo serio alguno para combatir el latrocinio de los dineros y bienes públicos, el enriquecimiento ilícito, el soborno en los contratos con el Estado, las privatizaciones dirigidas, las licitaciones amañadas, el tráfico de influencias y el uso de información privilegiada en los negocios públicos. En diciembre del año 2003, 123 estados firmaron en la ciudad mexicana de Mérida la primera Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que permite un mayor escrutinio de cuentas bancarias secretas y la recuperación de miles de millones de dólares desviados hacia bolsillos particulares. El tratado prevé la extradición de funcionarios y empresarios acusados de corrupción que hubieran fugado de sus países en busca de impunidad. El propósito es evitar que por la vía del supuesto asilo político, esos países se conviertan en santuarios de ladrones de fondos públicos, prófugos de los tribunales. Esta convención fue el primer instrumento global jurídicamente vinculante suscrito sobre el tema. Un experto del Banco Mundial informó a la conferencia de Mérida que la corrupción generaba anualmente en el mundo, hace 21 años, en el 2003, no menos de 1.500 billones de dólares, y se calcula que para los inversionistas en un país deshonesto, la corrupción les significaba el pago adicional de un impuesto regresivo del 20% que penaliza a los pobres.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las ganancias de varios negocios ilícitos a escala mundial, como son droga, tráfico de armas, trata de personas, piratería tecnológica, pornografía, sobornos y corrupción administrativa, además de otras actividades ilícitas, cuyas utilidades representaban el 1,5% del Producto Interno Bruto global, se lavaba en el sistema financiero mundial y en alrededor de 70 paraísos fiscales, donde se esconden unos 1.500 millones de dólares anuales, según el informe del año 2013. La corrupción ha existido en distintas épocas históricas y existe también en la actualidad, en toda clase de sociedades, en sociedades preindustriales, en países en vía de desarrollo, en dictaduras totalitarias, en economías socialistas planificadas y en democracias occidentales. La corrupción pone en peligro la continuidad de las conquistas de la sociedad basada en la justicia y la igualdad de oportunidades y reguladas por un orden normativo. Las sociedades con una economía de escasez, económicamente insuficiente, sobre todo, constituyen un caldo de cultivo de la corrupción. Para la contención de la corrupción es fundamental interiorizar los valores y los principios morales de la comunidad. Son también eficaces la libertad de prensa, el periodismo desenmascarado y el cumplimiento consecuente de las sanciones negativas. Basándose en la idea del sociólogo alemán Max Weber, el funcionario insobornable formalista en el seguimiento de las reglas racionales y la convivencia objetiva que no hace acepción de personas constituía un elemento del tipo ideal de autoridad legal de la administración pública. Es cuanto, salud, fuerza y unión. Esperamos haber contribuido en la lucha contra el tirano de la desinformación y la tiranía del oscurantismo. Visto lo visto, di lo que algo queda. Le invitamos a darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y hasta el próximo video.